ante la oportunidad de suplir necesidades con el dinero de Dios, sé sabio en suplir necesidades verdaderas. No todas las viudas eran viudas verdaderas en Éfeso. No toda necesidad declarada es verdaderamente una necesidad para ser suplida para bendición de todos. Suple necesidades verdaderas, pero hay una segunda indicación muy importante para guiar nuestras decisiones a la hora de suplir necesidades de otros y esta es: suple necesidades sin usurpar responsabilidades. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La iglesia de Éfeso, con su buen y generoso corazón, comenzó a suplir las necesidades de todas las viudas de la comunidad. Sin tomar en cuenta cualquier otra consideración, solo por haber perdido a tu esposo, eras incluida en la lista de los necesitados y recibían su sustento de los recursos que Dios proveía. Ahora bien, el apóstol quiere matizar este asunto con esta indicación. Algo importante a considerar en este caso era saber si la persona estaba totalmente desamparada. Pero si la persona tenía hijos o nietos, entonces había personas responsables de velar por estas mujeres, antes que la iglesia misma. La iglesia no debía usurpar la responsabilidad que le correspondía a los familiares directos de la persona en necesidad. Más aún, si esos familiares eran parte de la comunidad cristiana. Pablo dice que es responsabilidad de esos hijos o esos nietos hacerse cargo de suplir sus necesidades porque esto es una práctica piadosa y es la manera en la que honran a sus padres, mandamiento muy importante en la ley. Y el apóstol recalca la importancia de asumir esta responsabilidad por parte de los familiares diciendo que esto es algo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, esta es la voluntad de Dios y lo que lo glorifica. Entonces, esto es algo para tomarse muy en cuenta al momento de querer suplir las necesidades de alguien. Debemos cerciorarnos de no estar usurpando la responsabilidad de alguien más. Hacerlo sería entorpecer el orden con que Dios ha colocado todo. Los cónyuges, hijos, nietos, hermanos deben asumir su responsabilidad. Esto no solo beneficia a la persona en necesidad, sino también a los responsables mismos, porque estarán haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro papel, entonces, en algunos casos será no usurpar esa responsabilidad, sino exhortar, guiar e incluso apoyar a la persona responsable para que cumpla lo que Dios pide de ella o él. La pregunta siempre será en estos casos cuál es la manera de suplir esta necesidad sin usurpar la responsabilidad de alguien. ¿Hasta dónde termina nuestro accionar y dónde empieza el de los responsables de atender esta necesidad? Preguntas que no siempre son fáciles de contestar con sabiduría. Nuevamente, quizá nos sea más fácil en un momento dado simplemente dar el dinero y listo. Pero no estaremos haciendo lo que verdaderamente nos corresponde en ese caso. El apóstol dice que estas personas responsables deben aprender primero a ser piadosos. Y el proceso de aprendizaje de esas personas puede llevarnos tiempo y esfuerzo. Pero al final, esto es lo que es agradable y bueno delante de Dios. Por eso debemos ser intencionales en no usurpar la responsabilidad de nadie, sino ayudar a esas personas a asumirla con un corazón piadoso y que honre al Señor. Suple necesidades sin usurpar responsabilidades. Pero hay una tercera indicación muy importante para guiar nuestras decisiones a la hora de suplir necesidades de otros y esta es: suple necesidades considerando particularidades v 5-6. 1 Timoteo 5:5-6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El apóstol continúa poniendo orden a las buenas intenciones de los efesios por suplir necesidades de las personas vulnerables. En sus buenas intenciones no habían sido muy sabios en filtrar bien la información de cada caso, sino los habían tomado en bloque como si todos los casos fueran iguales. El apóstol aquí enfatiza la diferencia que hay entre los casos y la necesidad que hay de considerar esas particularidades al momento de estar tomando decisiones de cómo suplir necesidades. Por un lado, estaban las viudas que habían quedado totalmente desamparadas, sin hijos y sin nietos, entonces se caracterizaban por poner toda su diligencia en depender del Señor día y noche. Eran personas que se caracterizaban por su carácter cristiano siendo moldeado para la gloria de Dios.
Pero, por otro lado, por estar en el mismo grupo sin ninguna otra consideración más, había otras viudas que aunque aún podían sostenerse, ya sea por ser jóvenes o ser sostenidas por sus familiares, estaban en la lista y recibían los beneficios de ello, pero en lugar de ser algo provechoso para ellas, se entregaban a prácticas que solo las alejaban de su relación más importante que es con el Señor. Era tal el caso que, aunque el marido era el que había muerto y ellas supuestamente estaban vivas, su manera de vivir por estar siendo atendidas fuera del orden de Dios, parecía más bien que ellas eran las muertas por la manera pecaminosa en la que vivían. Las buenas intenciones de suplir necesidades, si no se llevan a cabo con sabiduría, pueden perjudicar más de lo que ayudan. Por eso, al momento de decidir, no podemos ni debemos pasar por alto las particularidades de cada caso. No puedes poner en la misma casilla a una persona sana y fuerte y a un anciano solo y enfermo. No puedes poner a una mujer soltera joven en la misma casilla con una mujer con hijos que ha sido abandonada. El punto es que cada caso tiene particularidades que tienen que ser tomadas en cuenta cuando estamos ante una decisión para suplir necesidades. Suple necesidades considerando las particularidades. Pero hay una cuarta indicación muy importante para guiar nuestras decisiones a la hora de suplir necesidades de otros y esta es: suple necesidades sin descuidar responsabilidades. 7 a 8. 1 Timoteo 5, 7 a 8 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto de suplir necesidades con el dinero de Dios no es cosa indiferente o secundaria, sino como vemos en este texto, es un termómetro de nuestra fe. De hecho, se pone como un indicador de si uno es creyente en Jesucristo o no. Los creyentes somos llamados a ser irreprensibles, es decir, a no tener cola que nos pisen, como decimos. Y se pone el caso aquí que puedes aparentar ser un gran cristiano, pero si fallas en proveer para los tuyos, es decir, para los que están bajo tu responsabilidad, entonces, este hecho, es una negación de tu fe y te estás comportando como alguien peor que una persona que no conoce a Dios, porque aún personas sin Dios se preocupan por cumplir la responsabilidad de suplir las necesidades de los de su familia. Si fallas en cumplir tu responsabilidad de suplir la necesidad de los tuyos, ya no eres irreprensible, estarías negando a Jesucristo y serías peor que alguien que no ama a Dios. Obviamente, la suposición aquí es que tienes la posibilidad y capacidad de suplir las necesidades de los tuyos, pero te niegas a hacerlo por la dureza de tu corazón pecaminoso. Entonces, es importante considerar esto al momento de suplir necesidades de otros, es importante ser irreprensible. Es decir, no vaya a ser que atendamos las necesidades de otros descuidando o abandonando nuestra responsabilidad de suplir la necesidad de tu propia casa. Como, a veces, me decía mi mamá cuando no me portaba tan bien en casa como trataba de portarme bien afuera. Candil de la calle, oscuridad en la casa. Un corazón cristiano comienza con suplir las necesidades de los suyos y atiende las necesidades de otros sin descuidar su prioritaria responsabilidad de sostener a su propia familia primero. Cuando estemos considerando las oportunidades de suplir necesidades de otros, debemos considerar nuestras decisiones al respecto, habiendo suplido las necesidades de nuestra propia casa. Algunas personas pueden comprometerse tanto en ayudar a otros que descuiden insensatamente la provisión responsable de su propia familia y no solo en términos económicos, incluso de tiempo y atención. Debemos ser irreprensibles comenzando con la atención de nuestras propias familias. Si no actuamos así, nos estamos comportando peor que una persona que no teme al Señor, porque aún muchos de ellos sí ponen como prioridad a su propia familia. Suple necesidades sin descuidar responsabilidades. Suple necesidades verdaderas, suple necesidades sin usurpar responsabilidades, considerando particularidades, sin descuidar responsabilidades. No sé, pero todo esto me abruma. ¿Cómo habremos de practicar e incorporar todo esto a nuestra vida? ¿Cómo podremos ser más generosos y sabios para suplir necesidades de otros? Hermanos, hay buenas noticias para nosotros que muchas veces luchamos con corazones que no son tan generosos como debieran ser. Hay buenas noticias para los que no sabemos cómo suplir las necesidades de otros sabiamente. Hay buenas noticias para aquellos que por la fe se aferran al Señor Jesucristo, quien en un acto de infinita generosidad vino a nuestro mundo a vivir, morir y resucitar para reconciliarnos con Dios, nuestra más grande necesidad.
Jesús es la buena noticia para todos los que necesitamos ser salvados de nuestro propio corazón. 2 Corintios 8, 9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Es por su generosidad que ahora podemos también ser generosos y suplir necesidades sabia y santamente. Es por su gracia que podemos compartir con otros las bendiciones que hemos recibido. Somos ricos porque tenemos a Jesús y podemos compartir con otros sus bendiciones. Hermanos, de la gran bendición que hemos recibido en Cristo, compartamos a otros. Vivamos usando dinero limpio para suplir necesidades para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El dinero es para dar generosamente. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Es mejor dar que recibir. Dinero limpio. El dinero es para dar generosamente.